Sean bienvenidos a Saber Sanar, un espacio de curación, transformación y desarrollo personal. Mi nombre es Cristian Ortiz y comenzamos. Muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y estoy muy contento de tener a una invitada muy especial. Ella es Virginia Gawel y se comunica desde Argentina. Virginia es psicóloga, catedrática, docente y es la directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Durante algunas décadas nos ha inspirado a muchos psicoterapeutas a lo largo de Latinoamérica y también en algunas otras regiones hispanoparlantes, desde enfoques más humanos, más tiernos, más conscientes, más sensibles en los procesos psicoterapéuticos y de desarrollo personal. Virginia Gawel, desde su enfoque transpersonal y desde estos sincretismos de las psicologías orientales y occidentales, ofrece unos mapas para la vida que nos permiten conectar con un sentido profundo y desde ese lugar no únicamente abordar la psicoterapia o la psicología desde los enfoques hegemónicos que han patologizado al individuo. Ella más bien, aparte, ¿sí?, de ofrecer estas visiones no patológicas de lo humano, también ofrece estas visiones altamente sensibles del quehacer terapéutico y del trabajo de exploración interior. Yo en lo personal me siento muy contento porque Virginia ha sido una inspiración muy importante para mi carrera y me ha permitido, vamos a decir, explorar enfoques y educarme de maneras que considero más sensibles, más sanadoras, más potentes. Y creo que esto nos está faltando mucho, sobre todo en el tema académico y psicológico, que a veces nos vamos por los enfoques altamente positivistas a nivel científico y olvidamos también los aspectos de las ciencias y las neurociencias a través de una visión altamente sensible y humana y no únicamente biologizada. Virginia, muchas gracias por estar acá. Cristian, muchas gracias por invitarme y por esta presentación tan poética, si se quiere, y también, bueno, te agradezco tu valoración de este trabajo que hace tantos años que procuro hacer así como una hormiguita, ¿no? Antes muy solitariamente porque, bueno, 30 años atrás, 35 años atrás, esta psicología no tenía una buena mirada de parte de los ámbitos académicos. Hoy en día, afortunadamente, cada vez son más las universidades, los colegios de psicólogos en Argentina y en otros países que buscan aprender psicotécnicas porque el paciente también se ha cansado de tener un psicólogo frío, distante, inhumano, esta palabra, ¿no? La ternura, el afecto, de tener un largo proceso donde hay solo explicaciones intelectuales, de una psicología descorazonada y descorazonadora a veces. Entonces, creo que el paciente está pidiéndole al psicólogo que se eduque en otras cosas porque nuestra educación no termina jamás. Entonces es maravilloso el modo en que lo has explicado, Cristian. A disposición de lo que quieras preguntar, lo que creas que tu público que te sigue pueda interesarle de lo que yo puedo compartir. Pues ¿de qué tema no nos va a interesar? Virginia tiene una cantidad de temas preciosos
y siempre abordados desde un enfoque altamente, vamos a decir, sustentado, porque también estamos en una época en donde de pronto cualquiera, como decían allá en tu tierra, cualquier chanta, Sí, exactamente. se pone a hacer terapia, ¿no? Y de pronto hay un Exactamente. gran desconocimiento con el enfoque transpersonal o con el enfoque analítico o con los enfoques incluso humanistas. Entonces hablan, de repente confundimos que si el coaching con la terapia y luego como el consultor, pero de pronto hice un seminario de 3 semanas y ahora soy psicoterapeuta. Y, Sí, qué maravilla. y es una maravilla que dices, nosotros tenemos, bueno, Virginia evidentemente es supermaster, pero habemos personas que tenemos 11, 12 años trabajando en psicoterapia y dices, válgame, pero pues que me falta aprender mucho. Y dices, mira, estos en 4 fines de semana ya son terapeutas, qué barbaridad. Qué Entonces, esta es la tremendo. diferencia, es muy tremendo. Este es un enfoque altamente documentado y no es una improvisación de fin de semana para dar un tallercito. El enfoque transpersonal y tiene, vamos a decir, cimientos en las neurociencias, en el estudio de las religiones comparadas, en la antropología y en un montón, ¿sí?, de disciplinas serias. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es, no confundamos el enfoque transpersonal con esto que en la nueva era ha sido tan mal manejado, que es el gran boom de las terapias de fin de semana. No tiene Exactamente. absolutamente nada que ver. Exactamente, exactamente, y en lo que mencionás, me voy a quedar con el voceo de mi país porque me resulta más fácil y creo que va a ser cómodo para tus oyentes también. A mí me encanta escuchar tu acento de tu querido país, y bueno, en el centro transpersonal hay alumnos de todo el mundo, entonces estoy encariñada con todos los acentos y con todos los países. Eh, Esto que estabas diciendo, en verdad la psicología transpersonal es una de las más documentadas científicamente, porque ha habido primero un boom de las neurociencias y la epigenética, el conocimiento de que podemos modular nuestros genes, y que podemos hacerlo de muchas maneras, y podemos hacerlo desde la meditación, podemos hacerlo desde la alimentación, podemos hacerlo desde la psicoterapia. Sabés que hace muchos años, Cristian, qué sé yo, 30 años atrás por lo menos, yo era muy jovencita, yo ahora tengo 57 años, me gradué muy joven como psicoterapeuta y empecé a estudiar el enfoque transpersonal a los 19 en paralelo con mi carrera en la universidad, mi formación universitaria. En aquel entonces tuve la posibilidad de tomar un seminario con Ernest Rossi, que vive todavía, uno de los preferidos discípulos de Milton Erickson. Esto de la hipnosis ericksoniana y todo lo que de ello derivó, un colosal terapeuta. Y Ernest Rossi, en aquellos años, en los 90, no, o todavía no llegaban los 90, 89 por ejemplo, pongamos, nos miró a todos los que estábamos en su seminario y dijo, psicólogos, ustedes hacen química. Un día la ciencia les va a decir que esto es así. Y yo siempre me acuerdo de eso porque digo, esto es verdad. Un psicólogo está haciendo química porque está modificando los neurotransmisores de su paciente, lamentablemente inclusive a veces para mal, porque a veces un psicólogo que no trabaja bien y que patologiza a su paciente puede generar iatrogenia, como se llama en medicina, o sea, con ánimo de curar, enfermar, complicarle Claro. peor la vida al otro. Ni que hablar de alguien que no sepa lo que está haciendo, o sea, que ha tomado estos 3 fines de semana y ya es biodescodifica los ancestros de línea materna y paterna, pero desde la 4ª generación para atrás. Es increíble. Es Oye, y luego increíble. dicen cosas como, no, y tus vidas pasadas decodificadas. Digo, las personas Exacto. apenas podemos con esta vida que está uno encarnado, ¿no? Pero Transitando. sí, sí, yo suelo decir, la verdad es que es mal negocio porque si no voy a tener que morirme, reencarnar en el 2092
para ver cómo era la vida pasada de aquella psicóloga que hablaba de cosas raras y le gustaban los animales y parece que tenía una inclinación hacia poder salvar a todo el mundo, pero después, o sea, ¿para qué voy a hacer psicoterapia de vidas pasadas en el 2092 si ahora ya bastante tengo con ser Virginia Gawel lo mejor que pueda? Entonces, bueno, me ocupo de terapia de vidas presentes, que parece que es algo bien novedoso, y de elaborar, en realidad, la distinción del terapeuta que tiene una conjunción de psicoterapia y espiritualidad que vos bien conocés, Cristian. Hoy le explicaba a un amigo que no es psicólogo, estuvimos 3 horas y media charlando tan bellamente, me trajo, te cuento, un manifiesto firmado por más de 90 científicos de todas las disciplinas, físicos, astrofísicos, neurocientíficos, genetistas, biólogos, antropólogos, todos, se llama el Informe Galileo, en donde se asienta el reconocimiento por parte de todos estos estudiosos académicos acerca de puntos fundamentales. Por ejemplo, afirmar que la conciencia no está generada por el cerebro. No hay ninguna prueba de eso. Cuando quienes buscamos trazar el puente, que el puente siempre existió, no hay que trazarlo, hay que descubrirlo, entre psicología y espiritualidad, porque hay una continuidad, la espiritualidad es parte del psiquismo humano, y es algo que no es una sublimación del instinto, con todo el respeto al señor Freud, claro. Es mucho más que eso, es algo muy elevado, de otra índole. O sea que mirarlo a San Francisco de Asís con el DSM-4 o DSM-5 en la mano y los manuales de psiquiatría, me parece que vamos a errar el tiro, ¿no? Entonces, estos científicos dicen, la conciencia es previa al cerebro. Y cuando hay un estado de coma en el que el cerebro no está funcionando, hay ser. Y cuando el ser puede salir del coma, puede traer recuerdos de ese estado en el que el cerebro no da manifestaciones de vida activa. Entonces, así como eso, hay afirmaciones que podrían ser escandalosas para cualquier persona que entienda que eso no es científico. Sí, claro. Es científico. Y hay una expresión que a mí me ha dejado felizmente boquiabierta acerca de que cuando los científicos no espiritualistas, para llamarle de alguna manera, dicen que el espíritu, la vida más allá del cerebro, que el cerebro no sea el que produce la conciencia, no está probado. No está probado que haya vida si el cerebro muere. O sea que el cerebro sí es el que genera la conciencia. No está probado que sea lo contrario. Y la respuesta es, tampoco está probado que sea lo contrario. No está probado que el cerebro genere conciencia, no hay ninguna prueba científica de ello. Y cuando uno hace esa afirmación, no hay nadie que pueda decir lo contrario, no importa que tenga un premio Nobel. No hay nadie que pueda decir, sí, está probado, que no hay vida después de la muerte y que el cerebro es el único autor de este fenómeno de la conciencia. Entonces, cuando científicos de todas las disciplinas empiezan a estudiar esos estados de conciencia ampliada, los estados de altruismo, de compasión, de percepción de la belleza, en el momento de la muerte. A mí me ha gustado mucho investigar y dar clases sobre todo lo que sucede en torno al morir lúcido. Y he acompañado a ese proceso, he tenido el honor de acompañar ese proceso y decir, caramba, aquí hay algo del orden de lo sagrado, del misterio. Y el psicólogo, si el psicólogo no habla de esto, si el psicólogo no puede mencionar la palabra ternura que vos usaste al presentarme, felicidad, alegría, altruismo, júbilo, contento, júbilo, amistad. ¿Cómo es una pareja que sí funciona? ¿Qué siente alguien cuando está gozoso de ayudar, cuando está gozoso de crear? Yo cuando doy clases en las universidades, en general trabajo a veces con chicos que están en segundo año, gente muy joven en general, o
gente que se está por graduar, ¿no? Entonces, cuando trabajo con gente que se está por graduar, mi primer slide, mi primer diapositiva, es un slide donde yo les digo, bueno, aquí está el año en que nace Freud, después viene Jung, después acá estamos nosotros, y le pongo una fotito de la institución, de la sala, a veces porque ya he estado antes allí, acá estamos nosotros, tenemos 100 años de psicología. La pregunta es, AF, antes de Freud, ¿hay vida, hay psicología? Entonces, yo no sé si les han explicado esto, suelo contarles, ¿no? Entonces empiezan mis diapositivas a poner barritas hacia atrás, ¿no? Como palitos verticales, y les empiezo a decir, porque empiezan a aparecer casi sin terminar, y de pronto hay uno grueso. Entonces, finitos, finitos, finitos y uno grueso. 10 finitos, uno grueso. Les tengo que contar que cada palo finito, cada línea finita, es un siglo. Esto significa que cada gruesa es un milenio. Entonces tenemos 5.000 años AF, antes de Freud, por lo menos de 3.000 a 5.000 años de psicología. Entonces ponen cara como si les dijera que han sido adoptados, ¿no? O sea, ¿por qué no nos han explicado esto? ¿Y cuándo lo aprendo ahora? Entonces, ¿dónde está esa psicología? En Oriente, en los ámbitos monacales. Los taoístas, los budistas, el yoga es psicología, porque un budista básicamente lo que estudia son las emociones aflictivas. Yo he tomado seminarios de psicología budista donde se trabaja con trauma, o sea, no es la palabra inconsciente, no la inventó Freud, o el concepto de inconsciente, solo que hay otro inconsciente además del inconsciente donde están los traumas. Entonces empezamos a debatir y a hacer prácticas, porque estos aspectos se reconocen no solo conceptualmente, sino que el terapeuta se forma en prácticas que va a enseñar luego a sus pacientes. Prácticas de autoobservación, prácticas para modificar sus estados emocionales, o sea, no se modifican solamente sabiendo su raíz, su causa, sino que uno puede producir modificaciones en su estado cerebral. Y eso es lo que nos traen las neurociencias contemplativas, se llaman así, que han estudiado y metido bajo el escáner a cuanto monje se ha prestado para eso, para ver cómo han hecho para desarrollar mentes ecuánimes y sabias y con capacidad de júbilo, como decías vos, aún en medio de la dificultad. Así que es maravilloso. No sé si quisieras intervenir comentando, preguntando cómo es tu costumbre en tu programa, pero me encantará dialogar contigo, que me preguntes lo que dispongas, Cristian. Mira que Virginia, yo me quedo callado y te escucho. O sea, por mí está genial así. Pero pues sí, darle pauta a esto y hablar de lo que estás tocando, ¿no? Este tema tan interesante del eurocentrismo psicológico. O sea, pareciera sí, que no hay nada antes de lo freudiano. Y cuando hablamos de psicología y espiritualidad y cómo se conecta con las actuales neurociencias, tenemos que hacer una evocación histórica, filosófica y religiosa a los intentos humanos de las diferentes culturas de buscar la sanidad, la paz, el júbilo, la ternura, los estados expandidos de conciencia, que no es lo mismo que los estados alterados de conciencia, que actualmente hay muchos enfoques que se dicen transpersonales, desde la psicoterapia transpersonal, que más bien busca los estados alterados de conciencia y los confunden con un proceso de elaboración del propio yo o de integración del individuo. Y tengo que tocar el tema de te lo agradezco. Las drogas y la psicoterapia. Sí. Sí, o sea, porque la gente se droga un fin de semana y dice que ha sanado su niño interior. Exactamente. Esto es muy bárbaro y hay que decir, es que esto sí, claro, que tiene que ver con pueblos originarios, con las propias narrativas y cosmovisiones de esos individuos y ese tiempo, pero esta apropiación cultural de la ritualística para meter drogas y hacer todo, vamos a decir, un negocio que se dice terapéutico, me parece que es una confusión muy grande en el tema de psicoterapia y espiritualidad. Me parece maravilloso el modo en que has plantado el mojón. Sí, claro, totalmente.
hay muchos psicólogos graduados con formación académica estricta, que en países donde está permitido y en países en donde no también, invitan al viaje de la ayahuasca y el hongo de tal lugar y la flor de no sé dónde. Yo suelo contar, Cristian, dentro de mi currículum, para mí una de las cosas más importantes es que yo soy hija de un tornero mecánico, de un metalúrgico, y de una mujer que ha trabajado el campo desde niña, nieta de inmigrantes polacos por ambas ramas, campesinos. Conozco que dos cosas: el dinero se gana trabajando. Como mujer lo he ejercido desde siempre, casada, soltera o viuda. Conozco todos los estados civiles, creo. Desde los 14 años yo trabajo, desde los 14 años de edad, porque mi familia lo necesitaba, y conozco muy bien que el dinero se gana trabajando. Y por la misma lógica, la experiencia interna debe ganarse trabajando. Cualquier atajo que uno tome es altísimamente peligroso. Y estas alegres propuestas en donde uno quiere ampliar la conciencia con cualquier sustancia, la verdad es que no es ningún puritanismo, lo planteas de un modo muy exacto. Yo he hecho la práctica clínica por 30 años, en este momento estoy haciendo comunicación, docencia y docencia online y en Buenos Aires, universitaria, y escribo libros y artículos y demás. Durante 30 años como psicoterapeuta he visto a tanta gente desencajada por la ayahuasca, por ejemplo, gravemente, con la que yo no podía hacer nada. Ahí tenía que intervenir un psiquiatra o algo así, y hay veces en que tampoco, porque el producto de desorganización de una droga que no es conocida para un psiquiatra no siempre puede ser acomodada por los medicamentos que se usan en los estados psicóticos. ¿Cuál es mi visión? Primero, la visión ética es: no me regalen nada, ninguna experiencia, yo no quiero dinero regalado de nadie. Me han ofrecido terrenos en no sé dónde para hacer una fundación, no, gracias, yo quiero, no. Y la verdad es, nunca siquiera he fumado un porro, porque el marihuana, ¿no? Yo siempre digo, mi cerebro es mío, y es lo que le digo a los chicos jóvenes: mi cerebro es mío. Con los colegas que utilizan, y de hecho se habla en congresos de transpersonal acerca de las drogas psicoactivas. Parte de la psicología transpersonal empezó en los años 60 con experimentaciones con LSD. No se sabía lo que producía el LSD, entonces bueno, parecía que era el encuentro milagroso de lo místico. El punto, mira, como yo lo explico, o me lo explico, Cristian, y creo que vamos a coincidir con facilidad por tu lenguaje, ¿no? Tu manera de decirlo. En el abordaje de lo que es el inconsciente desde esta mirada, en donde la raíz del inconsciente es el Atman, el sí mismo, el ser, el sí mismo de Jung, nuestra esencia, la porción del todo en mí, si se quiere. Eso necesita expresarse porque vino al mundo. El mundo lo va a obstruir con condicionamientos. Y esos condicionamientos, aunque lo vayan a obstruir, justamente son las pesas que en el gimnasio de la vida vamos a tener que levantar para volvernos fuertes. O sea que los condicionamientos, el impedimento, son parte del camino. Ahora bien, trabajando con ese inconsciente, el inconsciente me va a ayudar, porque el centro del inconsciente, hay una expresión en la psicología del budismo zen, la palabra es Hishirio, se escribe con H y con Y en el medio, y se traduce como inconsciente cósmico religioso. Esto lo trae Suzuki, que es quien trae el budismo zen a Occidente. Qué lejos que estamos del complejo de Edipo, ¿no? Cuando hablamos de un inconsciente cósmico sagrado o religioso. Hay un conocimiento de ese inconsciente que no es aprendido. Ese inconsciente tiene una válvula, yo suelo decirme, es como
los guardianes del palacio como los guardianes de un lugar importante, de un museo, de un lugar donde hay cosas valiosas, joyas preciosas de otra época, como en tu país, esos lugares donde hay joyas rescatadas de los pueblos originarios de tu país. Entonces, en mi país no hay ni joyas quedaron. O sea que hay pueblos originarios desarrapados, pero ni las joyas han dejado. O sea que no hay nada que cuidar, lamentablemente. Hay un guardián apostado en la puerta y está muy bien. Tiene que mirar a quién deja entrar y tiene que mirar que se vaya, no se lleve nada. El inconsciente tiene ese guardián. Cuando entra una sustancia, cualquiera sea, el éxtasis, drogas de síntesis, ayahuasca, porque venimos con el cuento de que la ayahuasca es algo natural, pero el opio también, si es por natural, y el cicuta también, ¿qué hacemos? La tomamos porque es natural. O sea, bueno, cuando la sustancia entra, lo que hace es dejar knockout al guardián. Y ahí se roban las joyas, entran los ladrones, entran traficantes, le dan droga a los que están adentro del museo, o sea, se arma tamaño desorden. Cuando el guardián vuelve en sí, ha quedado saqueado el lugar, ha quedado desordenado, ha entrado gente, se ha apoderado, se ha instalado en cada lugar se ha instalado gente desconocida y el guardián no sabe qué hacer, porque no entiende lo que pasó. Entonces, que en temas un poco alegóricos, es un estado transitorio de posesión. Sería algo, sería el spiritus versus el spiritum. Sí. Esta visión un poco alquímica y junguiana, ¿sí? Sí. De poder o de tener este vacío interior del espíritu, ¿sí? Del sí mismo, y cómo lo sustituimos por las experiencias dionisíacas transitorias que vienen de afuera. El alcohol, el tabaco, la marihuana, la ayahuasca, peyote, etc., etc. Creo que las personas que hemos transitado consciente o medio conscientemente alguna adicción, cuando empezamos nuestros procesos de recuperación nos damos cuenta de tal cosa, de que no era el sí mismo el que se estaba expresando ahí, sino todo este tipo de experiencias de posesión. Por eso incluso las personas, con algunos psicotrópicos fuertes, encarnan experiencias colectivas de incluso la sombra colectiva y lo que llaman el mal, lo daimónico o lo altamente destructivo. Y de pronto dicen, ¿qué hace un psiquiatra con eso? ¿Qué hace un psiquiatra con eso y con los fármacos que existen? Porque no es una experiencia únicamente neuroquímica, es de una fuerza que llamaríamos espiritual y psicocolectiva, que a veces, vamos a decir, no se tiene el entrenamiento para entenderlo. Totalmente, me encanta lo claro que lo explicás. Es un tema del que vos que conocés muy bien la psicología junguiana, él hablaba, para quienes nos escuchan, ¿no? Él hablaba en términos de estar poseído por un arquetipo. Digamos que para los que no han transitado el camino de ninguna adicción, hay una que casi es inevitable, con los resultados que sea, con grandes resacas también, que es el estado de enamoramiento. En el estado de enamoramiento, aunque más no sea, claro, quedamos poseídos por algo que todos creemos. Ningún amor, escuchamos cualquier bolero, ningún amor ha sido como el nuestro. Los demás no pudieron, pero nosotros podremos. Y más allá de la eternidad, porque lo nuestro es como lo de nadie. Entonces ahí Virginia, estamos. Tú con tu Gardel y acá en México con nuestro José Alfredo Jiménez. Bueno, es todo lo mismo. No sé si en México se escucha Serrat. Claro, pero bueno, qué sufrimiento, qué barbaridad. Hay una canción de Serrat que puede descubrir, después podrán escuchar tus oyentes, tus queridos oyentes que nos están acompañando hoy. Hay una canción por ahí no tan famosa de él que se llama Los Debutantes y habla de los amantes, ¿no? Los amantes. Y cuando uno escucha eso, susurran aquel nombre como una oración y se acurrucan en su habitación para vestir el dulce anzuelo con un manto de terciopelo. ¿Quién no vivió eso?
Mientras uno está en ese estado de total embriaguez, se va a enterar después, cuando se le pase, pero en el momento no, y no hay quien nos saque de eso, porque como bien lo decía Jung, no puedes ver un león que te ha comido, hasta que has salido del estado de borrachera, y en ese momento uno está poseído por el arquetipo del enamoramiento, y cuando Jung decía esto, decía, un estado de enamoramiento, en ese estado no hay ningún individuo, no hay dos individuos, porque están poseídos por el arquetipo. Todavía no hay amor, no hay individuos, no es un estado individual, ninguno de los dos es individuo y no hay por ende relación. Cada uno está relacionándose consigo mismo por proyección. Está proyectando cosas en el otro y lo tomó esa cosa. Bueno, esa droga la hemos consumido todos y bueno, en algún momento nos ha dejado. Ojalá que se haya convertido en amor, así lo espero en la mayoría de quienes nos escuchan, pero la mayoría de las veces somos expulsados por ese estado y quedamos bien maltrechos, ¿no? Hasta recomponer la cognición. Como la frase que dice, ¿y cómo no enamorarme de ti si te inventé tantas virtudes? Maravilloso. Y uno dice, ¿sí? Es el estado proyectivo totalmente intoxicante, pero uno ni se entera. Uno no se entera. No. Y si te enteras, te quieres voltear para otro lado y fingir que no lo ves. Sí, y sí. Aquí hay un humorista muy lindo que se llama Tute, es hijo de otro humorista muy conocido que fue Caloi, el que creó a Clemente. Son toda una estirpe de grandes humoristas gráficos. Y suele tratar temas de psicoterapia y de vínculos, ¿no? Y hay uno, aquí en nuestro país es, cuando decís no le aflojes, es seguir poniendo intención. Ponele voluntad, ponele propósito. Entonces, en general el dibujito es un hombre y una mujer y se tratan de usted, lo cual lo hace más gracioso. Entonces el varón le dice a ella, Isabel, yo sé que usted me idealiza, pero por favor no me le afloje. O sea que de algún modo nos encanta que nos idealice el otro. El problema es que cuando esa idealización se rompe de ambas partes, ¿qué queda, no? De manera tal que ahí hay alguien que de todos modos, a pesar de la embriaguez de la proyección y del enamoramiento, porque estamos embriagados de drogas endógenas, ¿no? Y son drogas también. Totalmente. O sea que bueno, la genera el propio cerebro. De todas maneras, el guardián por ahí está un poco mareado y un poco así como mareado con esto, pero algo puede. Sí. Yo recuerdo una paciente muy querida, en realidad todos mis pacientes han sido muy queridos. He amado mucho y con muchos de ellos sigo en contacto, cada tanto aparecen o se han vuelto amigos. Mis últimos pacientes se volvieron amigos, o sea, cuando les di de alta les propuse amistad. Y bueno, he conservado ese vínculo de entrañable amistad con los más cercanos, ¿no? Y esta paciente de muchos años atrás venía en un vínculo muy tóxico con alguien que creía estar, digamos, casi iluminado, un hombre bastante mayor que era un maestro de meditación. Arquetipo terrible si los hay, ¿no? El gurú oscuro. Oh, Dios, sí. El gurú oscuro. El gurú oscuro con una joven inocente y él le decía cómo era vivir, ¿no? Imagínate Perséfone con Hades. Más o menos eso, exactamente. Entonces, bueno, ella cuando venía, ya había advertido que algo no funcionaba de ese paradigma, entonces venía con tanto candor. Y un día me dijo, cuando yo vengo a terapia, tenía ella más o menos 1 hora de viaje para venir a Buenos Aires. Cuando yo vengo a terapia, sé que lo que me decís es exactamente así. Cuando voy volviendo, a medida que me voy acercando a la zona de mi casa, empiezo a pensar como él. Y empiezo a poner en duda todo lo que me dijiste vos y después lo olvido totalmente directamente. Entonces empezó a tomar nota de todo eso para recordarlo hasta que rompió el hechizo y pudo generar el proceso de emancipación de esa secta de dos en donde estaban él y ella,
ella como discípula y él como maestro de vida, ¿no? Porque hay parejas que funcionan como secta de dos. Cuando un terapeuta interviene, en verdad les cuento a tus oyentes que seguramente por cómo vos describís deben estar muy familiarizados con esto que voy a decir a través de tu palabra. Eh, la terapia transpersonal sin ninguna droga, sino con trabajo sobre sí, de autoobservación, de contemplación, de revisión de sí mismo. En este tipo de trabajo, el paciente no trae anécdotas, las anécdotas no son importantes. Vino mi hermana, entonces ella, lo que pasa es que ella esto, y entonces yo le dije, y ella me dijo. Cuando el terapeuta empieza a ser pedagogo emocional del paciente, porque él mismo practica, el terapeuta practica, y le dice, mira, autoobservate, fíjate qué parte es tuya. Entonces ya el paciente viene no con anécdotas, sino con relatos de autoobservación. Me di cuenta de que cuando mi hermana viene, yo me siento inferior a ella. Entonces, yo me aparto y me siento lejos en la mesa. Y después le adjudico a ella que ella me excluye. Pero me di cuenta de que soy yo hago eso. Cuando un paciente trae esto, es oro. ¿Por qué lo logró? Porque se autoobservó. ¿Por qué se autoobservó? Porque el terapeuta se autoobserva y lo hace de psicogogo, como dice Abraham Maslow, ¿no? Entonces, le está brindando herramientas ya no de anecdotario, sino de transformación. A partir de ahí, el domingo siguiente se sentó junto a su hermana, o ese día, y le preguntó, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo, ¿por qué no nos tomamos un café vos y yo solas? Porque una cosa es en familia, pero me doy cuenta que hace un montón que no sé nada de vos y no sabes nada de mí. Me gustaría contarte cosas personales. Ya cambió todo. Cambió todo. Y esto es muy fuerte, Virginia, porque esa narrativa desde el atestiguarse, poder hablar desde una visión de testigo, cómo modifica el cómo caminamos el mundo y en qué posición nos ponemos en este mundo para percibirlo. Y eso es un elemento transfigurador, por ejemplo, que tiene un carácter espiritual. No es únicamente psicopedagógico, porque hay una apropiación, ¿sí?, del poder para habitar el mundo. Y ya no estás únicamente diciendo, oye, pues es que fíjate que llegó esta persona y que me dijo aquello, y entonces yo le dije, entonces cuando te apropias de eso que estás diciendo, esa narrativa, ¿sí?, del testigo o del observador, ¿sí?, el que atestigua, el que observa, hay toda una transfiguración espiritual de cómo caminas el mundo. Y entonces cuando un terapeuta ha podido, vamos a decir, facilitar esos despertares, pues qué dicha y qué bendición. Totalmente, porque ya la vida es otra vida. En verdad, yo una vez me salió esta metáfora y la he visto eficaz para explicar cosas que son complejas. Como que todos nosotros, todos todísimos, somos casa. Tengo la fortuna yo vivo en un pueblo pequeñito, elegí irme de Buenos Aires, donde viví 25 años, vivo 80 kilómetros de Buenos Aires, una vida muy silenciosa, muy sencilla. Elijo la simplificación de la vida sencilla, y por ende estoy rodeada de mucha gente sencilla de pueblo. Gente rural, gente que me ayuda con el jardín, con la limpieza, y son compañeros de vida. Y cada uno tiene su sabiduría y de cada uno aprendo, porque sé que todos nosotros somos casas de 2 pisos. ¿Qué significa esto? Tenemos, y esto es psicología transpersonal, tenemos una planta personal donde está, porque vino mi hermana y me dijo, entonces a mí me pasó que, y me cambié de ropa porque vi que ella tenía bien, toda la anécdota, la planta baja de la casa, la vida personal. Pero todos tenemos una planta alta que sería la dimensión transpersonal, espiritual si se quiere, que da otro significado a cualquier cosa que vivamos. Y hay una escalera, que lo que pasa es que es como que está tapiada para algunos le han puesto ladrillos y se tapó esa entrada.
y la persona no sabe que hay una planta alta, porque está toda vidriada, si se quiere. El terapeuta sí sabe que la tiene. Inclusive en mi pueblo hay una singularidad, Cristian. Yo vivo en un pueblo que se llama Open Door, porque el lugar principal de este pueblo es un hospital neuropsiquiátrico que funciona a puertas abiertas, es decir, que el paciente psicótico que está compensado puede salir y entrar, va al pueblo, va a comprar sus cosas. Yo me acostumbré a tratar con pacientes psicóticos desde niña, venían a trabajar al campo de mi abuelo, y ellos tenían su sabiduría porque comían en la mesa con nosotros y hablábamos con ellos porque eran parte de nosotros, no eran ellos los locos, nosotros los cuerdos, ellos comen con el perro, como en otras familias. Mi familia no entendía que éramos todos lo mismo porque lo somos. Entonces, cuando el paciente empieza a ver que el terapeuta le está diciendo, aunque no lo sepas, hay una escalera, vamos a ir viendo dónde está esa escalera. Y vamos a ir viendo, porque para alguien, ¿en qué momento sentiste que había otro estado, que había otra comprensión? Y cuando era chico, cuando mi abuela me hablaba de, o en la naturaleza, o cuando murió mi papá. Entonces, vamos, nuestra tarea es mostrarle, encontrar juntos dónde está la escalera, sacar todo lo que esté impidiendo subirle. O sea que hay cosas viejas, hay cosas de la abuela, cosas de la madre, basura, juguetes que ya no sirven. Limpiamos eso, que no nos caigamos, y vamos a subir, y subimos juntos y vemos que desde allí todo tiene otra perspectiva, porque es un piso alto y uno ve, uy, qué cerca que está la escuela de la iglesia, uy, detrás de la iglesia hay un cementerio. No sabía que había un cementerio, porque es como una montaña, ¿no? Es otra perspectiva. Y el paciente aprende a subir allí y a quedarse en silencio. Aprende a mirar a su hijo desde allí. Y al mirar a su hijo desde allí, sabe que su hijo no es hijo suyo, sino hijo de la vida, como dice Gibran, ¿no? Entonces cuando vuelve, sale el desapego a su hijo, se da cuenta de que tiene un destino distinto, suyo. Y así vamos viendo todo diferente. Hay una transfiguración, esto que decís, de la mirada, y eso es lo transpersonal. Entonces, cuando uno aprende a subir allí, ya no quiere más no subir. Y no hay ninguna droga, al contrario, necesita la absoluta sobriedad. Entonces, ese testigo nos invita a subir, porque cuando no subimos, extrañamos eso. Y nuestro terapeuta nos devuelve sobriedad. Cuando caemos en nuestro propio emborrachamiento, que cada uno de nosotros es muy singular, cada uno de nosotros se emborracha con lo propio. Hay quien se enfada muy seguido, hay quien disculpa todo, entonces entra en justificar a todo el mundo y lo es maltratado. El terapeuta nos despierta y nos dice, a ver, acá en la planta personal tiene que haber orden. Tus hijos no pueden saltar por encima de tus sillones. Y acá hay que poner límite a tus padres. Y aquí hay que, subamos a la planta alta. Y cuando uno se quiere acordar, puso orden en la planta baja, ve su biografía transfigurada. Porque así como se relató el presente el domingo pasado cuando vino mi hermana y todo eso, uno se relata su pasado. Seguramente conoces esto, pero lo comparto con los oyentes. Las neurociencias, por ejemplo, hoy saben que, como decía Borges, este querido escritor de este país, Argentina, él decía que la autobiografía es un género de ficción. Y las neurociencias han descubierto que sí, y que la biografía es una construcción que uno hace, un relato que uno hace de ciertos hechos. Y que hay en ello mucha falsa memoria, falsos recuerdos. De hecho, con mi hermano, yo tengo un único hermano muy amado, 4 años y medio mayor. Él vivió lejos por mucho tiempo y en una etapa, los dos adultos, nos empezamos a encontrar para contarnos cómo fue su madre y yo le contaba cómo era la mía. Obviamente, somos hijos de la misma madre y del mismo padre. Yo le pregunté cómo era tu hermana y me encontré con que la hermana de él, que soy yo,
era mucho más linda que la que yo recordaba, mucho más buena, mucho más alegre que la que yo recordaba ser yo. Ha sido un enriquecimiento enorme y hemos conservado los jueves de hermanos. Los jueves nos encontramos solos, Pero, sin familia, ¿qué? para relatarnos la vida y reenfocar los recuerdos. Lo que las neurociencias descubrieron es que cada vez que uno abre un recuerdo con un terapeuta o sin él, pero es con un terapeuta es más fácil, es como un archivo de Word. Uno puede editarlo, vamos a sacar acá es que hace falta poner esto y acá hace falta poner lo otro. Y esto no era tan así, porque ya hablé con la tía y no era tan así. Ni estos eran tan buenos ni aquellos tan malos. Y la verdad, sí que yo fui valiente. Y yo que pensaba que yo no había hecho nada al respecto. ¿Guardamos el archivo? Lo guardamos. ¿Salvamos las modificaciones? Sí. Cuando guardo el archivo en el cerebro, todo quedó tejido de otra manera. Cuando vuelvo a sacar ese recuerdo, ya no saco el archivo porque ya salvé las modificaciones que se hicieron en la última edición. De modo tal que en cada vez que un terapeuta fue ponderando, valorando juntos, poniendo todo donde era, y los buenos parece que no eran tan buenos, y los malos parece que no eran tan malos, y se va modificando esa historia, la persona se ubica en un mapa totalmente diferente de sí. Y ese cerebro ha sido, las neurociencias dicen, ha sido recableado. Es decir, ha hecho nuevas conexiones. Y lo que un terapeuta hizo, esa química que decía Rosy, puede quedar estable. Es decir, que cambia la identidad, porque cuando yo decía Virginia Gawel hace 10 años, me refería a algo totalmente distinto de la Virginia Gawel de ahora, 2019. Para mí, hoy, Virginia Gawel es una reedición de aquella de 2009, pero totalmente. Entonces, ese es el trabajo del terapeuta y de uno mismo haciéndose cargo de su vida, ¿no? Y eso es lo que ofrece una mirada transpersonal, que a mí me entusiasma lo suficiente como para decir que ese trabajo se puede hacer con alguien que está partiendo de esta vida. Y lo podría hacer en la última semana de vida. Y subir a la planta alta en una semana. Encontró la escalera, la despejó, no hay tiempo. No hay tiempo. Y en una semana se va de este mundo en un nivel de conciencia totalmente diferente, porque el inconsciente sabe que solo tiene una semana para ordenarlo todo. Y el inconsciente tiene cómo hacer eso. El LSD no. Totalmente. No podemos construir escaleras, ¿sí?, con pequeñas tablitas, de forma tan débil, tan precaria, y pensar que nos va a sostener. Y creo que estas prácticas muy buena alteradas, imagen. Me encantó. Gracias, Virginia. Virginia, estoy súper contento de esto que nos has platicado y me gustaría que les compartieses a los oyentes y a los escuchantes sí. Un poquito de cómo conectar contigo y con el Centro Transpersonal de Buenos Aires, porque ofrecen formaciones fenomenales y súper recomendadas. Por favor, dinos dónde te podemos conectar. Gracias, cómo no. Les aclaro a todos que en la columna de radio que pueden encontrar en YouTube, muchísimas, porque bueno, las vamos convidando por allí. Solemos decir escuchantes, porque oír, que es esto de oyentes, es un acto fisiológico, y escuchar es un acto de atención intencional, ¿no? O sea que como la palabra no existe, está bueno, a mí me encanta alguien crea las palabras, ¿no? Entonces la palabra escuchante me parece muy cariñosa también, así que gracias por traerla. Pueden googlear simplemente como Centro Transpersonal de Buenos Aires. Allí van a encontrar, por un lado, una columna que dice material gratuito, así que ahí hay videos, hay textos, hay audios para descargar como tales, o audios convertidos en videos en YouTube. También cada tanto hacemos un seminario online gratuito de autocuidado consciente. En este caso va a ser dentro de 2 meses más o menos. O sea que creo que a fin de septiembre, octubre,
de 2019, y si no todos los años, cuando sea que escuchen este audio retrospectivamente, todos los años se hace 1 a 2 veces al año. Y luego hay seminarios de enero a enero. Esos seminarios son para cualquier persona que se quiera capacitar como profesional en una mirada transpersonal, y quienes no sean profesionales lo que hacen es tomar estas herramientas para trabajar con sus vidas, con sus emociones, con sus vínculos, con su cuerpo, su relación con la vida y con la muerte, con todo esto que es ser un humanito, ¿no? Que también usamos muy poco ese diminutivo y existe en lengua hispana. Es difícil ser un humanito y a la vez muy desafiante, muy hermoso este camino del héroe que nos propone la vida, lo transpersonal, y que, insisto, cualquier persona, en los grupos, ¿sabes, Cristian? Hay mucha gente de toda edad. Hoy en día, nuestra matriarca online tiene 88 años y hay chicos de 17, o sea que hay gente de toda edad, porque los chicos jóvenes están buscando otro sentido y los mayores le han perdido miedo a la computadora. Entonces están allí hasta con el teléfono, muy diestros, con el campus virtual, y participando y trayendo su sabiduría, porque aprendemos todos de todos. Así que bueno, bienvenidísimos a cualquier actividad y a que descarguen información, a que planteen temas para volver a encontrarnos aquí. Cristian, yo muy agradecida. Pocas veces he sido entrevistada, te tengo que decir, con alguien que hablara tan el mismo idioma del otro lado. Me he sentido como en casa, podría hablar 2 horas más. Así que muchas gracias por esta invitación y yo quedo totalmente disponible para poder hacer otra conversación en cualquier momento. Al contrario, Virginia, es realmente un honor. Como lo dije al principio, Virginia, para mí en muchos sentidos ha sido una inspiración de lo que deberíamos y de lo que en algún momento yo, desde que empecé a estudiar psicología, quería hacer. Creo que Virginia nos ha permitido a muchos terapeutas, vamos a decir, un poquito más jóvenes, abrirnos a enfoques altamente sensibles acerca de la atención con los humanitos, con lo que somos nosotros, con lo que estamos transitando. Vamos a dejar todos los links del Centro Transpersonal de Buenos Aires, también el YouTube aquí debajo de este material, en donde vas a encontrar todas las hermosas pláticas, entrevistas y participaciones de Virginia Gawel. Y claro, que vamos a dejar abierto totalmente Saber Sanar para recibir todas las veces que nos pueda acompañar a la licenciada Virginia Gawel. Pues mi nombre es Cristian Ortiz y ya sabes que a mí me puedes seguir a través de multiplataforma. Estamos básicamente en todas las plataformas a través del podcast Saber Sanar. Y si quieres conocer un poquito más de mis seminarios o los artículos, los programas, los videos, también te invito a que entres a mi blog personal, ladiosaluna.blogspot.com. Es el alma, la fuerza del ser, que es capaz de vivir en la belleza, aún estando en el fango.